Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar del poder de creer en uno mismo, porque nos cuesta tanto creer en nosotros mismos. Podemos hablar del miedo, podemos hablar de culpa, podemos hablar de muchas cosas. A la final todo se reduce en qué tanto tú estás comprometido contigo, en qué tanto tú crees en ti mismo, en confiar en uno, creer en uno. Uno a veces quiere que los demás crean en uno y no se da cuenta que el que menos cree en uno es uno mismo. Entonces uno necesita alimentar esa chispa, despertar esa intuición, despertar ese ser sensible que uno lleva por dentro, porque todos lo tenemos, tantos hombres como mujeres, porque todos dentro de nosotros cargamos energía masculina y energía femenina. Y una de conectar con la intuición, de todo esto, es ese chamán o chamana que uno lleva por dentro que te hace conectar con esa parte sensible y te permite vulnerabilizarte, que es otra cosa que no nos agrada porque generalmente tendemos a pensar que van a aprovecharse de eso, que no está bien porque debemos ser fuertes en el sentido de aguantar, fuertes en el sentido de esconder, fuertes en el sentido de ignorar, fuertes en el sentido de que tienes que ser una roca porque debes poder con todo y, y entonces no te permites a ti mismo eh, poderte observar realmente porque no te permites flaquear. Y flaquear, más allá que flaquear, por decirlo así, es aprender a conocerte y ver cómo tú canalizas esa energía que se está atrapando dentro de ti para dejarla que fluya a través de ti, no para que se estanque. Porque entre más estancados nos sentimos es porque más energía estamos acumulando y entre más acumulamos, más la energía obviamente por algún lado va a estallar. Entonces aquí viene esto de enfermedades, dependiendo de la parte del cuerpo, pues también te va a afectar porque la energía tiene que salir por algún lado y que tú la hayas estado atrapando todo el tiempo, pues, y generalmente nosotros atrapamos energía en nuestro cuerpo a través de las emociones y los pensamientos. Y como nosotros no nos permitimos liberarnos de esa carga emocional, que es una muy importante, y también de los pensamientos, que ahí vienen las creencias, de dónde nosotros sacamos, o cómo pensamos, o cómo actuamos. Entonces, como no nos permitimos analizar y cuestionar nuestras propias creencias, nuestros comportamientos, y creemos que todo está bien, por decirlo de esa forma, entonces nos es muy difícil entrar en nuestras emociones porque no lo permitimos, porque tenemos que ser fuertes desde esa fuerza que nos han enseñado de aguantar, de resistir, ¿sí? Y si bien no en todas partes uno anda llorando, ni a todo mundo le anda uno contando sus cosas, sus asuntos porque son de uno, y sí, uno no con todo el mundo se expresa porque pues no todo el mundo está abierto a realmente ofrecerte escucha y no intentar resolverte un problema que no es de ellos o una situación en conclusión de la cual solo te quieres desahogar, porque desahogar hablando te sirve y a veces sí, puedes decir, sí, hoy quiero que me digas tú qué harías, pero la cosa es despertar a ese ser que sabe lo que haría, porque lo sabemos, porque sabemos qué haríamos, porque sabemos que nos merecemos y porque sabemos intrínsecamente lo que realmente nos conviene a nosotros, solo que nos cuesta verlo porque estamos pensando en que el otro se va a incomodar, el que el otro no sienta dolor y estamos pensando en cubrirle las emociones al otro y nos olvidamos de nosotros. Entonces, hoy es, crean en ustedes, crean en su potencial. Si ustedes cambian, todo cambia. Van a haber momentos en que cuando uno está haciendo trabajo realmente interno, introspectivo, que realmente se empieza a observar, las personas alrededor te van a decir, oye, estás cambiando, no me gusta, no me agrada, yo prefiero que esté el de antes. No, es que tú antes no te atrevías a decirme esas cosas, tú no piensas esas cosas, ese no eres tú, ¿sí?
Y resulta que lo que pasa es que empiezas a abrirte a la posibilidad de tú mismo poner límites, de tú mismo expresar tu voz, de tú mismo decir qué quieres, qué no quieres. Y entonces en esa te vas a chocar con que personas a tu alrededor te digan esa clase de cosas. Y tú tendrás que saber que esas personas solo se sienten así porque estás sacando algo que realmente está dentro de ti. Y si tú sabes que ese camino es el camino que debes tomar para recuperar tu poder, para ir a tu centro, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Porque incomodas al resto? No. Por eso es que la mirada, cuando nos miramos, es necesario mirarnos a través del otro porque el otro es nuestro espejo. Pero hay que mirarnos a nosotros, hay que saber escucharnos. Debemos, eso sí es un deber con nosotros mismos, de dejar de escuchar el ruido exterior, después dejar de escuchar ese ruido mental, porque tenemos mucho ruido mental, dejar de escuchar esa chicharra, yo le llamo la chicharra, esa chicharra que resuena y resuena, con pensamiento por aquí, pensamiento por allá, y viene, y va, y no sé qué, y así te vas contando una historia. Entonces, obviamente, dependiendo de donde la agarres, y con la emoción que la agarres, es como tú te vas a sentir. Porque dices, no, pero sí, y entonces justificas y dele, y no sé qué, y no sé qué, ¿sí? Y no se trata de justificar, porque hay cosas que sí, uno por ejemplo cuando, voy a usar la mentira, uno cuando miente, pues, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por cubrirte a ti? ¿Elegir mentir? ¿Por qué? ¿Por qué elegir mentir? Entonces, obviamente ahí tú dices, no, es que mintieron, es que yo no sé qué, es que sí sé cuánto. La mentira dice más de la persona que mintió que a quien se la está diciendo. Porque como diría mi mamá, la mentira no me la estás diciendo a mí, te la estás contando a ti. ¿Sí? Y eso dice más de ti que de mí. Porque yo puedo creerte. La pregunta es, ¿tú sabes que no es cierto? Entonces, con esto es realmente despertar a ese ser que nos habita, que está aquí dentro de nosotros, dentro de tanta oscuridad, porque a veces se siente muy pesado, una penumbra, doloroso, como que, y ahí encontramos silencio y estamos en quietud y empezamos a que el sistema nervioso empiece a regularse, ¿sí? Y nosotros decimos, no, pero es que así no es la vida, pero... y nos cuesta comprenderlo, ¿sí? Yo entiendo que nos cueste comprenderlo porque a mí en su momento también me costaba comprender estas clases de cosas. ¿Por qué? Porque uno está anclado e identificado con todo lo que ha vivido, con todo lo que uno cree que es real aquí, su película interna, pero no atreverse a cuestionarla, no atreverse a decir, sí, venga, estas cosas que yo he venido haciendo, yo no las quiero, ya no las quiero, por ejemplo, ya no me identifico con esto. ¿Por qué las sigo haciendo? No, porque es que a alguien le gusta que yo sea así. Porque también nosotros a veces, dependiendo del personaje, actuamos. Dependiendo de la persona, entonces actuamos. Porque, a ver, nos agrada, no nos agrada, o dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces es muy importante que uno se pare a ver y diga, yo qué quiero, de que uno despierte esa vocecita interior. Y más que esa vocecita, porque no es una vocecita la que te habla todo el tiempo es la mente, sino como el sentir que las cosas están bien, que vas por buen camino porque tú lo sientes como en la panza, como que dices, y hay algo allá profundo que en el silencio te dice sí, y despertar esa voz, vuelvo a la voz, despertar ese ser es despertar tu poder interior, porque te permite a ti hablar, porque te permite a ti dejar de callar, porque te permite a ti darte cuenta cuando estar en silencio y cuando decir algo, porque te permite a ti realmente empezar a conocerte, empezar a liberarte de tus cargas emocionales y empezar tú realmente a elegir, no que el destino elija quién o cómo eres, sino que tú lo elijas y lo empieces a armar, empieces a armar ese arquetipo de personaje, de persona que quiere ser ese ser humano y que le empieces a dar y alimentarlo. Porque por eso es que cuando decimos, no, hoy sí voy a hacer actividad física,
digo, hoy voy a empezar, pero entonces, no, tal pendiente, no, tal cosa, no, no sé qué. Y entonces dices, no, mañana, y mañana, y se queda con mañana, porque no tienes palabra, porque no aprendiste a tener palabra contigo mismo. Pero si alguien viene y te dice, mira que es que necesitas, no importa si no duermes, no importa. Lo importante es hacerle el favor a la persona porque es que es más importante. Siempre has puesto a los demás por encima de ti. Y sí, hay que pensar en los demás, hay que hacer por los demás en cierta medida. Porque la única forma realmente de cambiar las cosas es pensando en uno y actuando para uno. Porque así realmente sabes qué darle a las otras personas. Más allá que solo sea complacerlas y ser complaciente y ser permisivo con que traspasen tus límites y con que todo el tiempo las personas no sientan realmente que, que no deben cruzar límites contigo, que no estás dispuesto con ciertas cosas y que no es agradable, por supuesto que no es agradable, por supuesto que no les agrada a la mayoría de personas y a uno tampoco le agrada que le pongan límites, pero es que cuando tú estás poniendo un límite, tú estás protegiéndote a ti, tu energía, estás diciendo qué quieres y qué no quieres. Entonces hablar se vuelve mucho más fácil porque entonces ya no es como, pero es que tú haces y a mí me lastima porque entonces todo el tiempo estamos jugando a, ¿cómo, qué hago para que no te lastime? ¿Qué hago para que no me hieras? ¿Qué hago para, sí? Entonces también uno está diciendo, ¿cómo hago para poner a todas estas personas, que se supone que son mi familia, mis amigos, para que no me hieran? Porque no deben tocar, no deben tocar mis cargas emocionales, no deben tocar mis inseguridades, no deben tocar mis miedos. Y cuando lo hacen, ¡pum!, se armó la de Troya porque es que tú ya sabes que eso a mí me incomoda, que eso a mí no sé qué. ¿Y qué tal si a través de esa rabia miras y te das cuenta que a ti qué te pasa? ¿A ti por qué te molesta eso? ¿Por qué te molesta lo que el otro hizo? ¿Por qué te prende tanto? Entonces cuando uno entra a trabajar en esas cosas se da cuenta que tiene ideas, se da cuenta que es que a veces lo ponen vulnerable, que es que a veces, y a uno le da más bien. Y rabia y enojo, y entonces se siente porque, ¿sí? Cuando uno empieza a quitar capas, 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 y tiene esa confianza en uno, porque uno va recogiendo, a medida que va haciendo, crean el poder que tiene, que uno vaya mirando eso y dejar de ver al otro como el rival, sino como el aliado que me está mostrando dónde yo debo trabajar, porque muchas cosas, más allá de que me digan algo del otro, me están diciendo algo de mí, porque la forma en que te expresas de las personas dice mucho más de ti que de esa persona, así por más que tú quieras haya cometido un error, no importa. La forma en que tú te expresas dice más de ti que de la persona. Entonces uno empieza a quitarle poder a las personas. ¿Por qué? Porque vivimos dándole el poder al resto de las personas y se nos olvida intrínsecamente guardar nuestro poder y apoderarnos de él y decir cuando queremos algo o no queremos algo. Y decir, oye, mira, por aquí voy, por allá no, por aquí tal cosa, por acá tal cosa. No sé, escucharnos a nosotros realmente y hacer realmente lo que nosotros queremos hacer. Independientemente de que si al otro le gusta o no le gusta, porque es que yo no estoy haciendo las cosas para complacerte a ti. Imagínate que yo estoy haciendo las cosas porque yo quiero entrar en una frecuencia, en una vibración elevada que me permita a mí sentirme bien conmigo mismo y por ende obviamente me va a sentir bien con el entorno y por ende como yo me acepto, suelto y como encuentro amor, yo me doy cuenta que el amor es tan compasivo que comprendo al otro. Que no justifique muchos de sus actos no significa que yo los valide para que tú me pises por esos actos. No, no, no. Significa que yo soy compasivo contigo, sí. Si yo tengo que enseñarte algo, te lo puedo enseñar. Si tu energía definitivamente no me sirve con todo el amor del mundo, yo me alejo porque es que yo no puedo estar cerca de ti. Te amo, pero no puedo. O sea, yo con esta energía aquí, yo no quiero entrar en esto. Yo estoy escogiendo una energía que me dé paz, que me dé tranquilidad. Yo ya no quiero pelear, quiero a dialogar, ¿te sirve? Bueno, no te sirve. Ok, perfecto. Problema tuyo.
Pero esta película interna de seguir actuando a favor del otro, de, ay, es que yo no debo hacer esto porque es que él se siente mal, pero es que no nos alimenta, ¿saben por qué? Porque estar haciendo eso, y es lo que se llama responsabilidad afectiva para muchos, pero más allá de tener responsabilidad afectiva con el otro, es tener responsabilidad conmigo. Créanme que si uno tiene responsabilidad afectiva con uno mismo, uno por ende tiene responsabilidad afectiva con el otro, porque esa es la paradoja. Entre yo más me miro a mí, yo más soy capaz de verme a través del otro y más comprendo su situación y más puedo yo buscar herramientas para trabajarme a mí, y el día que esa persona a mí me pida que le ayude con algo, puede que yo le colabore, puede que yo le ayude. Pero dependiendo dónde está parada, te quiero o no en mi vida. Entonces eso nace y surge de poder creer en ti, de decir, oiga, sí, de ver cuál es tu experiencia, hacia dónde quieres ir. Y en este camino hay que soltar personas. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Soltar personas, soltar lugares. ¿Sí? A veces soltando algo que no queríamos soltar, uno descubre que ahí estaba su poder, uno descubre que la otra persona no es que sea mala, porque es como, ay, es que eres mala, no, es que tal vez hasta ahí venía tu proceso para enseñarme, o tú y yo tenemos diferencias, tú quieres irte a la Conchinchina, yo me quiero ir a la Patagonia, yo quiero vivir esta experiencia, tal vez tú no me quieres acompañar ahí, pero reconocerse a uno, dónde uno quiere estar, cómo uno quiere ser, y dejar de estar aparentando frente al otro lo que uno no es. Y ser real, créeme, que te lleva a ti a encontrar paz, tranquilidad, armonía y la forma de decir las cosas. Porque hay muchas cosas que no, pero es que yo no sé cómo decirle porque es que, uy, qué tal lo lastime, qué tal lo dañe, qué tal aquello, qué tal lo otro. Y estamos siempre pensando en la película y en la posibilidad de cómo el otro vaya a reaccionar, y entonces lo tratamos como idiota, porque literal a veces tratamos a las personas como idiotas, de ablandar las cosas, de decírselas poco a poco, y es que yo me alejo, y es que yo de poco a poco, y después chao, chao, y no sé qué. Y uno no se da cuenta que a veces a través de eso uno, uno a veces quiere más, o realmente despierta cosas que uno no quiere despertar en una persona por esas actitudes, que decirlo realmente y hablarlo, porque a ti no te corresponde el otro cómo va a reaccionar. A ti te corresponde saber que tú también tienes que hacerte cargo de tus emociones y trabajarlas para ti, pero dejar y seguir negándote a ti mismo por otros, eso es lo que nos tiene jodidos, jodidos, y nos tiene mal, porque perdemos nuestro propio poder por complacer a los demás, porque dejamos de escuchar nuestra voz por estar para el otro. Y comprendo que sí, podemos estar para el otro, lo podemos hacer, pero es mucho más bonito, agradable, placentero, pero sobre todo amoroso, estar para otros cuando también estoy para mí, de permitirme a mí mis propios espacios, de permitir a mí encontrarme, porque a través de eso realmente voy a conectar y voy a tener relaciones mucho más sanas y más profundas, y voy a sentir el amor profundo de otros seres hacia mí como yo hacia ellos, cuando yo soy yo, cuando me quieren por quien soy realmente, no por el disfraz y no por miedo, sino por quien soy. Y ahí es cuando uno dice, ah, así que de esto se trataba. Y para llegar a eso, pues hay que confiar en uno, hay que creer en uno, hay que creer en nosotros. ¿Qué tanto crees en ti? Hay que despertar a esa persona que confía en uno, de hacer las cosas porque tú las quieres hacer,
realmente, de atreverte a decirlas. Aunque no le guste a alguien, aunque te diga, no, pero por ahí no es el camino, pero no sé qué. Nadie sabe cuál es el camino real. Hay tantos caminos y el único que sabe es el corazón, el sentir, cuando realmente te pones a decir, tengo tantos caminos, ¿cuál tomo? Y te dejas guiar por la brújula interna, tomas el camino que a ti te corresponde andar para aprender según tu experiencia, según lo que tú debas aprender en el momento, según dónde tú estás parado. Y a medida que te abres a eso, a medida que realmente te permites a ti mismo conectar contigo, algo se despierta y se sigue despertando y entonces, pero te lo tienes que recordar. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno no se lo recuerda. Entonces para eso pueden usar alarmas en su teléfono, decirte, confía en ti, poner, por ejemplo, yo uso papelitos, cositas y las pego en la pared para recordar. A veces escribo también, escribo, escribo lo que me estoy recordando. A veces hago así para recordarme algo, como que, oye, aquí, o aquí, o aquí. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va dando cuenta, uno se va, a medida que uno se va observando, uno se va dando cuenta que hay cosas que tiene muy inconsciente y que uno cree que no tiene uno. Pero cuando se da cuenta, uno dice, ay, yo sí hago esto. Entonces es como, ¿y cómo lo cambio? Si no lo había hecho consciente, cuando empiezas a hacerlo consciente, entonces tienes que ser capaz de buscar formas físicas de decirle a tu cuerpo y a tu cerebro que cambia, cambia, oye, cambia, mira, oye, hagamos esto, oye, ¿sí? Y poco a poco vas despertando esa confianza en ti. Poco a poco la cultivas. Y eso también hace y genera que crees una visión completamente diferente de ti. Y te des cuenta que sí, que como seres humanos erramos. Y al mismo tiempo como erramos, tenemos la capacidad de cambiar. De cambiar. Y de hacer las cosas de forma distinta, de soltar nuestras cargas y de ser unos seres mucho más ligeros, más libres y simplemente disfrutar y vivir esta vida que sea como cada uno quiere. Pero tienes que atreverte a soltar todo lo que has cargado hasta el día de hoy y para eso tendrás que confiar en ti que vas a ser capaz de sacarte de ahí.